Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo voy a darte una serie de consejos prácticos acerca del aprendizaje y el lenguaje que debes utilizar si estás entrenando un powerlifter principiante. Para ello voy a basarme en una serie de principios que se denominan como pedagógicos, ya que se relacionan y explican el proceso de enseñanza-aprendizaje de la técnica. El primero de estos principios es el de la concentración. El principio de la concentración se refiere a que cuando le expliques a un deportista, a un powerlifter, cómo debe hacer un ejercicio, no debes dar tus indicaciones justo antes de que lo haga. Es decir, déjale aproximadamente 1 minuto o incluso 2 minutos antes de que haga el ejercicio y después de tu última indicación. Por ejemplo, si va a hacer sentadilla, no le estés sobrecargando de información y dando muchísimas indicaciones justo antes de que se meta la barra, sino que cuando queden 3-4 minutos antes de que empiece la siguiente serie, le puedes dar las indicaciones como por ejemplo, centra tu atención en apretar bien fuerte la barra con las manos, o cuando estés subiendo, céntrate en hundir el suelo. Pues este tipo de indicaciones, como te decía, 3-4 minutos antes, y déjale esos como mínimo 1 o 2 minutos para que el levantador se centre en lo que va a hacer y que mantenga la atención de forma sostenida en la tarea. El segundo principio, o la segunda indicación, sería el de la información selectiva. Es decir, la información selectiva se basa en que no des un exceso de indicaciones a tu deportista antes de que realice esa sentadilla, ese press banca o el peso muerto. En este sentido, con que des 1 o 2 indicaciones para el ejercicio que va a hacer, es más que suficiente. Es decir, no caigas en el error, que esto es muy típico en powerlifting, en crossfit, halterofilia y también en otros deportes, de dar muchísimas indicaciones, sino que centres esas indicaciones en, como te decía, 1 o 2. Por ejemplo, en el caso de la sentadilla, simplemente céntrate en apretar bien fuerte la barra con las manos y en hundir y separar el suelo cuando estés subiendo. O, como única indicación, antes de bajar, cuando inspires, céntrate en que, o piensa en que vas a recibir un golpe a nivel de zona media para así activar toda tu musculatura estabilizadora de la zona media. El siguiente principio es el de la individualización didáctica, que se relaciona con que la información que le des a tu powerlifter, a tu levantador de pesas, a tu deportista, debe ser significativa para esa persona. Esto se relaciona con el hecho de que cuando enseñes un movimiento, trates de dar indicaciones que sean relevantes, significativas y que tengan un sentido para esa persona. Esto se ve muy claro al enseñar un peso muerto, ya que podemos hablar, por ejemplo, en el peso muerto de músculos, podríamos hablar de diferentes zonas para enseñar el movimiento, pero es mucho más adecuado que demos ejemplos en relación a, pues para hacer el peso muerto adecuadamente, lo que tienes que simular es que con la cadera y con tus glúteos quieres tocar la pared que está justamente detrás tuya, o que estás cerrando la puerta de un coche. Este tipo de indicaciones son mucho más válidas y adecuadas para enseñar la técnica de los ejercicios que decirle a la persona a la que entrenas, pues activa este músculo o céntrate en esta parte específica de tu cuerpo. Eso suele ser mucho más ineficaz para enseñar la técnica. Después, el siguiente principio que se relaciona con el aprendizaje de un principiante, aunque también es aplicable en un intermedio y un avanzado en powerlifting u en otro deporte, sería el principio del aprendizaje autónomo, que este principio hace referencia a que también des cierta autonomía y cierta libertad a la persona que estás entrenando para que se autoanalice, para que identifique qué elementos de la técnica ha realizado mejor, qué podría mejorar o optimizar, y que en ese sentido tú no des siempre feedback de todas las series y todas las repeticiones, sino que también esa persona tenga cierta autonomía dentro de su proceso de aprendizaje. Esto se relaciona también con que trates de inculcar ese espíritu o esa actitud de ser un estudiante del deporte, de que la persona se interese por sus levantamientos y cómo hace la técnica, pero sin tampoco caer en el extremo del perfeccionismo y de que ese levantador piense que siempre hay algo que está haciendo mal, porque no es así. La técnica perfecta no existe y todas las repeticiones no van a ser exactamente igual, y esto es normal y natural y se conoce como variabilidad del movimiento. Es un tema del que hablaremos en futuros vídeos.
Por último, el quinto principio o aspecto a tener en cuenta que te recomiendo que tengas así como grabado a fuego es el principio de selección de las cargas. Este principio a lo que hace referencia o mención es a que para que se aprenda la técnica, para que se mejore, digamos, la capacidad y la calidad, entre comillas, de movimiento, las cargas no tienen que ser ni excesivamente bajas ni excesivamente altas. Si son muy bajas, todos los fallos van a estar ocultados porque no supone la carga una dificultad suficiente para que aparezcan todas esas compensaciones que no son deseables o que queremos tratar de solucionar. Por otra parte, si la carga es excesivamente alta, digamos, va a ser demasiado exigente o demasiado difícil para el levantador y por lo tanto no va a tener la posibilidad de ir poco a poco asentando ese patrón de movimiento. Por lo tanto, aunque esto sea una recomendación un poco general, a nivel de selección de cargas, para aprender la técnica tiende siempre a intensidades medias. Con intensidades medias, si lo queremos expresar como porcentajes del RM, nos podríamos referir a un 60, 70 y algo, 80% de la repetición máxima, y luego poco a poco también podríamos ir viendo cómo evoluciona la técnica con porcentajes de la repetición máxima mayores, es decir, ir pasando de ese 80% al 85%, al 90% y demás. Este principio, el principio de la selección de cargas, también se relaciona con la distribución del número de repeticiones por serie, ya que cuando enseñas la técnica, una estrategia muy útil y práctica que yo he utilizado en el pasado con algunos levantadores es no optar solamente por una distribución tradicional o normal del número de repeticiones por serie y hacer 8 repeticiones del tirón, sino que en ciertos movimientos un poco más complejos, como puede ser el peso muerto o la sentadilla trasera, que optes por dividir ese número de repeticiones en conglomerados, agrupaciones o clústeres de repeticiones determinadas. Por ejemplo, esas 8 repeticiones las divides en 4 clústeres de 2 repeticiones con 20 segundos o 30 segundos de descanso entre cada 2 repeticiones. O esas 8 repeticiones totales las divides en una repetición, 10 segundos de descanso, otra repetición, 10 segundos de descanso, así hasta completar las 8 repeticiones. De esta forma te aseguras que la fatiga no se acumula tanto dentro de la serie y el aprendizaje técnico seguramente sea de mayor calidad. Eso es todo. Resumiendo, individualización didáctica, sé significativo cuando pongas ejemplos para que aprendan tus deportistas, ya sea en powerlifting o de otra modalidad, al hacer los movimientos. Después, concentración y oportunidad de la información, no estés bombardeando justo antes de que haga el ejercicio esa persona. Trata de ser selectivo a nivel de información y no des un exceso de indicaciones. Además, da cierta autonomía a la persona que estás entrenando para que analice su propia técnica y tenga esa libertad. Y luego, por último, selecciona cargas que no sean ni muy altas ni muy bajas y opta por metodologías como la metodología cluster para disminuir la fatiga dentro de la serie y asegurar un aprendizaje técnico de mayor calidad. Si te ha gustado el vídeo, dale manita arriba, te puedes suscribir y cualquier sugerencia, idea o propuesta que tengas me la puedes dejar más abajo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.